para hacer un repaso, ya que estamos, y contestamos la pregunta. La media siempre se puede calcular sobre variables que sean escalares. Sobre otro tipo de variables no tiene mucho sentido sacar la media. No representa nada. Entonces acá en esta única base, lo que tenemos que escalar es la puntuación del PHQ y del GHQ. Para recordar qué significa cada una, el PHQ evalúa, es un test psicológico que evalúa de 0 a 27 puntos sintomatología de depresión. Cuantos más puntos tiene la persona en el test, es como que es más probable que tenga depresión y más severa. Lo mismo con el GHQ, pero en vez de evaluar un aspecto puntual como depresión, evalúa morbilidad psicológica en general. Por ahí es un concepto un poco más amplio para interpretarlo. Pero vamos con el PHQ, que es algo concreto. Si uno quiere evaluar si la persona, en este caso personal sanitario, tiene síntomas de depresión, que esto está indicando sufrimiento psicológico, tenemos esta medida como para hacer una inferencia. Eso nosotros, si queremos ya el resultado en concreto, íbamos a analizar descriptivos, y dentro de descriptivos teníamos que buscar la variable que nos interesaba. En este caso, por ejemplo, el PHQ. Me fijo acá en las opciones que tenga tildado que me dé la media y la desviación estándar, porque me puede dar otros valores que en este caso no nos harían falta. Pero si tenemos la media y la desviación estándar, ya podemos seguir. Por ejemplo, esta es la puntuación del PHQ para todas las personas, independientemente del género. La media es de 6,7 y la desviación estándar es de 5. Bueno, justo acá tenía para explicar correlación. Lo que uno tiene que ver en la media, qué tan descriptivo es en función de la desviación estándar, si los puntos están más separados entre sí o están más juntos, qué tan dispersos o no están. Ese era un poco el concepto. Si uno lo quería calcular, repasamos entonces, iba a descriptivos y pedía para una variable escalar que calcule. Si nosotros tenemos una variable que sea ordinal o nominal, no podemos pedir la media, pero sí podemos pedir la frecuencia. Entonces podemos pedir, por ejemplo, la frecuencia para género. Entonces tenemos un 80% de mujeres y un 19% de varones. Esto era lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Hasta ahí había alguna duda? ¿Se entiende? Esta parte se entiende perfecto, Rodri. Tengo una consulta. Sí. La pantalla anterior, donde están esa. Sí. No me acuerdo de la vez anterior si esto es como, digamos, fue armado por ustedes, todas nombre, tipo, todo eso, o eso es en función ya de una planilla tipo estándar del SPSS. No, esto fue armado. Cuando vos importás, Sí. normalmente la importación te ubica cuál es el nombre de la variable, pero después, por ejemplo, la etiqueta y qué significa, se lo tenés que dar vos. O los valores, qué significa, se los tenés que asignar vos. Ah, bien. Y Eso esto sí lo hacías a mano. ordinal, todo eso lo pusieron ustedes. Claro, también. El A nombre veces el Sí. SPSS calcula qué puede llegar a ser, pero no es muy certero. Entonces siempre conviene revisar variable por variable qué tipo es y tener ya configurado esto antes de cualquier análisis. Perfecto. Igual Ahí es donde raro. dice rol, ¿qué sería? ¿Perdón? Donde dice rol, en la última columna. No, esto es Bueno, que se pueden ingresar datos, no Ah, tiene mucho, no tiene mucho sentido acá para esto ahora. perfecto. Porque después esto cuando tenés que ya empezar a dividir la base, que
que hacer ciertas particiones, puedes seleccionar partes de la base y hacer otra base. No, está bien, no me eso. Eso... Ahora más adelante. Claro, sí. Bien. Igual normalmente esto nunca se usa, a menos que tengas que hacer algo más avanzado. Okay. Lo que vos tenés que saber configurar es la etiqueta, que va a ampliarte esto que está acá, pero la etiqueta no es opcional, simplemente se va a ver mejor después cuando hagas algún gráfico o alguna tabla. Lo mismo con los valores. Sí es importante que a cada valor le asignes qué significa, bien, porque si no, si vos vas a la base, sin eso, vos vas a ver números. Pero cuando vos le asignás qué significa cada valor, ahí ya sabes que, por ejemplo, es una mujer que tiene formación técnica profesional. Claro. Acá sí conviven 3 personas con ella. Perfecto. Gracias. Bueno, ahora imaginemos que queremos cruzar variables, porque, por ejemplo, habíamos calculado el PHQ de todo el grupo, que era este, 6,7 con la desviación estándar de 5. Pero, ¿qué pasa por género? ¿Tendrán la misma puntuación o no? Porque una de las cosas que pensamos como investigadores es que las mujeres tienen una carga mayor que los hombres y por ende se podría esperar que tengan mayor sufrimiento mental. Y si nosotros lo vemos en el PHQ como indicador de depresión, podríamos pensar también que las mujeres puntúan más alto que los valores en el PHQ. Eso puede ser una hipótesis. Si nosotros lo queremos comprobar, por ejemplo, podemos hacer una tabla cruzada, como para empezar a ver si hay alguna diferencia. No es una prueba estadística de grupos, es simplemente para ver a ojo si habría o no diferencias. Para hacer eso, vamos, por ejemplo, a... Es más, algo que me olvidé de contarles de esta tabla. El PHQ total va de 0 a 27 de forma numérica, pero la prueba tiene de 0 a 5, se considera que es sin síntomas. Cuando es de 5 hasta 10, es como que tendría síntomas leves, de 10 a 15, a 17 síntomas graves, y a partir de ahí va sumando la intensidad. Entonces, es más útil quizás ver si hay diferencias por géneros calculando la intensidad que calculando solamente la puntuación promedio. Vamos a hacer las dos cosas, pero para que vean las diferencias. Con esto habíamos calculado el PHQ solo, sin ver si hay o no una variable común como género que los agrupe. Si nosotros vamos a, en vez de analizar descriptivos, vamos a tabla cruzada, aquí ya podemos empezar, como dice el nombre, a cruzar las variables entre sí. Entonces, en las filas vamos a poner todas las variables que nos interesen ver por género. Y en la columna vamos a poner la variable género para que haga 2 columnas diferenciadas, una por mujeres y una por varones. De todas estas variables, ¿qué les interesa ver si hay diferencias o no de género? Por ejemplo. Rodri, sí, yo empezaría con una, después con hacemos otra tabla con más, pero para que vean una tabla con 2 variables que es más visual, que les quede claro el concepto, y después vamos a tablas con más. Bueno, y ya para que nos dé el pie, vamos a esto que es algo que ya habíamos estudiado. Tabaco, alcohol. Vamos a hacer estas dos simplemente para comparar. Acá lo que estoy pidiendo es que me desagrupe tabaco y alcohol por género. Básicamente estoy pidiendo esto que haga. Yo puedo que me desagrupe por otra variable, pero en este caso género es lo que nos interesa. Por ejemplo, podemos desagrupar por el nivel de estudios en vez de género, y reemplazamos, saco esta y pongo nivel de estudio. Y aquí me daría
el consumo de tabaco, por ejemplo, para personas universitarias, para personas de colegio secundario, etc. Pero vamos por género. ¿Se entienden que acá pueden poner las variables que interesen diferenciar? Por ejemplo, si les interesa ver personas que van en el sector público o privado de trabajo, pueden ponerlo acá que las diferencie. Pero para no irnos tanto del informe, vamos a tabaco y alcohol por género, y acá es importante marcar en esto que dice casillas, que los porcentajes se lo den columna. ¿Por qué columna? Porque en columna está género, que es la variable que quieren diferenciar. Eso es muy importante. Le damos a continuar y le damos a aceptar. Y lo que vamos a ver ahora es una tabla para tabaco y una tabla para bebidas alcohólicas, donde nos va a diferenciar por género qué porcentaje de personas hay que no consumen, que disminuyó su consumo, que permanece igual. Entonces, acá tenemos 3 columnas: mujer, hombre y total. Total es como si no hubiéramos hecho la diferenciación por género. Lo que podríamos hacer si nosotros vamos directamente a analizar descriptivos frecuencia. Si yo pido frecuencia de tabaco, me va a dar esta columna. Ahora, si yo voy a analizar descriptivos tabla cruzada, ya me puede dar diferenciado por alguna variable de interés. Entonces, por ejemplo, acá uno puede afirmar que en nuestra muestra el 74% de las mujeres no consume tabaco y el 72% de los varones no consumen tabaco. Lo mismo, por ejemplo, para bebidas alcohólicas. Uno puede afirmar que el 37% de las mujeres no consumen alcohol y el 26% de los hombres no consumen alcohol. Si ustedes exploran, por ejemplo, esta tabla de tabaco, ¿se atreverían a decir que el consumo de tabaco es diferente para hombres y mujeres? Así bien, viendo estos porcentajes, por ejemplo, no consumo 74 y 72, disminuyó 4%, 5%, permanece igual 8%, 7%, aumentó un poco 5, 7. ¿Les parece que eso es suficiente para decir que hay una diferencia o no en el consumo de tabaco? ¿Que hay una diferencia significativa en el consumo de tabaco? ¿O que son más o menos muestras semejantes para hombres y mujeres? Es pregunta para razonar. ¿Qué les parece así a ojo? No importa si no están seguros, lo importante es como participar. ¿Me escuchan? Rodri, Albano. Ese silencio. Por eso yo quiero ver si me están entendiendo o no. Por ejemplo, el consumo... Ahí lo único que habría una diferencia que uno podría sospechar es, ha aumentado un poco en las mujeres, es un poquito más el que ha aumentado moderadamente, pero no significa demasiado si aumentó un poco o aumentó moderadamente. Eso no es algo que uno diga, ¿no? Entonces, los demás valores dan todos casi iguales, con lo cual uno en principio descartaría seguir trabajando con esa variable, ¿no? Aquí lo importante es tener una primera aproximación a cada grupo, entre mujeres y varones. Después hay una prueba estadística que nos va a permitir diferenciar de forma concreta si hay o no diferencias, pero por lo menos así uno en principio ya empieza a acercarse y ver si habría o no. Por ejemplo, vamos a alcohol. Acá, las personas que no consumen alcohol, por género, ¿habría alguna diferencia?
¿Se acuerdan que acá había muy poquita diferencia? Y acá, esta diferencia, ¿les parece ya que puede tener algún impacto en el no consumo? 37 contra 26. Aquí uno ya podría empezar a sospechar que sí hay un consumo diferente de bebidas alcohólicas. Podríamos decir que hay más mujeres que no consumen alcohol frente a hombres. Un 37% de mujeres que no consumen frente a un 26% de varones que no consumen. Quizás lo que tiene esta tabla, para que la entiendan un poco, quizás esta es la variable que estamos estudiando, bebidas alcohólicas. Esta es la escala que le preguntamos a la persona que conteste con un test de múltiple opción que marque una. Si consume, si no consume. Esta es la cantidad de mujeres que respondieron de forma concreta que no consumen. Hay 220 mujeres de nuestra muestra que no consumen. Y eso, para la muestra respecto a mujeres, representa el 37%. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo para hombres. 37 hombres respondieron que no consumen. Eso, para la cantidad de hombres, es el 26%. ¿Cuál es el total de la cantidad de hombres y mujeres? Se podrían preguntar. Es este valor, este de acá, este recuento de la cantidad de mujeres que hay y la cantidad de varones que hay. Entonces, cuando uno dice el 37%, sería, ¿cuántos son 220 respecto a 593? El 37%. Uno ahí podría hacer una regla de 3 simple y calcular el porcentaje. Entonces, concreto en nuestra muestra, 220 mujeres no consumen. Porcentualmente, la frecuencia es 37%. ¿Se entiende? Esta columna lo que hace es darte el total sin tener en cuenta el género. Es decir, acá están las 220 mujeres y los 37 varones. Esta es la suma de ambos. Tenemos 257 personas que no consumen. El 35% de la muestra. ¿Se entiende cómo interpretar cada celda y cada valor? Sí, se entiende. Vale, no sé. Sí. Bien. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente hay una diferencia y este 37 es significativo respecto a 26? ¿O puede ser que si uno se pone a ver los números siempre puede haber un pequeño número, un decimal más, un decimal menos? Y eso no quiere decir que haya una diferencia, son parecidos. Si uno quiere empezar a ver esto, ya tiene que hacer alguna prueba estadística que haga comparaciones entre los grupos, mujeres y varones. Por ejemplo, nosotros en el informe lo hicimos acá, para bebidas alcohólicas y para sedantes. Bien, voy a analizar esta frase. Por ejemplo, los varones consumen más alcohol que las mujeres, 71% contra 62%. Este 71%, ¿de dónde sale? Si uno va al SPSS, lo que hicimos fue simplemente restar del 100% la cantidad de varones que no consumen y de los que prefieren no responder. Entonces, la sumatoria de todo el resto son la cantidad de varones que tienen algún grado de consumo de alcohol. Entonces, si yo sumo en porcentajes
El que disminuyó, pero consume igual, el que permanece igual, el que aumentó un poco, el que aumentó moderadamente, el que aumentó mucho, o sea, algún tipo de consumo me da este valor. Que los varones consumen más alcohol que las mujeres. Pero en cambio, las mujeres consumen más sedantes que los varones. Si yo voy a la tabla de sedantes, que no la pedí, pero si hiciera la tabla de sedantes y sumo consumo, me daría esta diferencia. Que el 21% de las mujeres consumen versus el 13%. Ahora, ¿esta diferencia es significativa o no? No lo sabemos todavía con esta prueba. Ahora solo hemos descrito la muestra en términos porcentuales. Si yo quiero ver si hay diferencias entre grupos, tengo dos pruebas que puedo hacer. ¿Por qué, Rodrigo, Sí. por qué no, para remarcar esto de cómo hacer, por qué no haces la tabla cruzada nuevamente con sedantes y pastillas para dormir y alcohol, así lo hacemos de vuelta y se va viendo cómo se hace? Dale. Esto, por favor, sí es importante que me digan para repetir qué son los pasos y todo, porque necesito ver si están entendiendo o no. Acuérdense que es analizar, ¿sí? Estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y ahí podés sacar una de las que pusiste y poner la otra, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar tabaco y bebidas alcohólicas que ya los tengo calculados. Y voy a hacer solamente sedantes, que era la que me faltaba calcular. Las otras no se van a borrar. Entonces acá pido sedantes y que quede diferenciado por género. Entonces acá tengo esta pastilla, esta tabla. Ahí hay una cosa importante, Rodrigo. Si uno no, el Rodrigo no modificó dónde pedía los porcentajes, que los porcentajes iban por fila y no por columna. Si uno no lo modifica, queda como la última vez que lo hizo. Si Rodrigo hubiese querido ahora cambiar y poner los porcentajes en las columnas en vez de las filas, eso que hizo la otra vez, que ahora está haciendo de vuelta, eso quedó como lo había hecho la otra vez. Como lo hiciste la última vez, queda en el SPSS. Sí, eso es una buena característica del SPSS, que no hay que estar configurando todo el tiempo, sino que se acuerda tu última configuración. En este caso había marcado que me dé los porcentajes en columnas porque género estaba en la columna, que era la variable que quería diferenciar. Bueno, para sedantes entonces, si nosotros restamos o las personas que no consumen y las que no responden, es decir, nos quedamos solamente con las que tienen algún grado de consumo, vamos a obtener estos valores. Perdón, Que, Rodri, perdón que sí. yo estoy con una versión más vieja del SPSS, la otra no la pude descargar y es bastante más vieja. Y tengo la opción de análisis de tabla de contingencias, que entiendo que funciona igual, no la opción de tabla cruzada. La tabla de contingencia, Claro. ¿desde acá la está sacando? ¿De dónde? No, de estadísticos descriptivos. Eh, Porque no sé, no tengo la opción de tablas cruzadas. capaz que es la misma función que cambia de nombre, pero no te sabría decir en concreto. Sí, pero no, bueno, es que no está igual. ¿Vos sabés, Mecha? Porque no sé en qué versión estarás. La verdad que no me acuerdo cómo era. Pero ¿y qué te hacen? ¿Cosas muy distintas, Gabriel? ¿Te da opciones muy distintas? Sí, sí, no, es mucho más complejo de leer. En tablas de contingencia. Está la opción de, digamos, de filas y de columnas. En filas pones sedantes, en columnas pones género, pero no te los agrupa, no te da, digamos, los porcentajes. Pero, Y, y y no te deja, en opciones, no te deja elegir eso. alguna de estas Ahí en configuraciones, celdas y eso no te deja. claro, yo acá lo configuro en casillas, A pero ver, capaz que tenés otros botones de configuración. en casillas lo configuras. Casillas, sí. Y donde me dice el porcentaje, marco columna. A ver. Y después, bueno, en residuos nada. Y frecuencias observadas. Claro, sí. Bien. Ahí está. Ahí está. Sí, faltaba eso. Pasa que Ahí va. ya, igual no, a ver, de estos programas
me parece que cambia más lo estético, ¿no? Las funciones más básicas no deberían ser las mismas. Y Me si llama la son atención. sí, estas funciones, las primarias, no deberían haber cambiado mucho. La tabla. Quizás también te cambie un poquito cómo se muestra, pero es algo sencillo. Por ejemplo, para salir de género, voy a hacer lo mismo para consumo de tabaco, pero por otra variable que las agrupe, para tomar un ejemplo diferente. Entonces, voy a pedir tabaco en función de... eh, a ver, elijamos entre todo. Podemos ver, por ejemplo, el nivel de estudios, podemos ver si están haciendo si es del sector público o privado, por ejemplo, eh, en función de la profesión. ¿Qué características les gustaría evaluar como para ver otra cosa? O sea, estoy cruzando un dato de la descripción sociodemográfica de la persona contra una variable conductual, consumo. ¿Qué les interesaría ver de alguna de estas? Y alguna puede ser, supongo, alguna del lugar de trabajo podría ser. Pero bueno, son un montón. Son un montón. Sí. Por ejemplo, público-privado, como para obtener algo diferente. Por ejemplo, un investigador que dice que en el sector público las personas consumen más tabaco. Ujú. Una hipótesis así cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, pongo en columnas el sector público-privado. En casillas ya me queda configurado, no tengo que hacer nada. Voy a aceptar y, por ejemplo, aquí veo que eh, ¿En filas vas a poner tabaco? en filas pongo tabaco, sí. En filas lo que yo hago es poner la variable que me interesa que me desagrupe. Y en columnas Los pongo grupos. el criterio de grupos, exactamente. Bien, No hace falta que sea dicotómico, en este caso son dos, pero pueden tener más opciones. bien. Por ejemplo, acá vemos que eh, no fuman en el sector público, no consumen 74% de las personas y el 68% en el sector privado. Pero acá es siempre la hipótesis que nos va a orientar por qué. Nosotros realmente pensamos que en el sector privado la gente fuma más. Si esa es nuestra hipótesis, capaz que acá tenemos un poco la respuesta. 74 contra 68. Habría más consumo de tabaco en el sector privado por razón X, por ejemplo. Pero como para tener otras cosas que se le puede pedir los datos. Eh, Normalmente uno lo que va a cruzar es algún dato socioeconómico contra alguna variable de interés, por ejemplo, en este caso, conductual. Pero bueno, vamos a nuestro informe de género para terminar de analizar lo que hemos puesto. Nosotros lo que queremos ver si estas diferencias que encontrábamos a ojo son diferencias significativas. Y para eso teníamos que tener en cuenta el valor de P. En este caso podemos hacer dos cosas. Hay diferentes pruebas en función del tipo de medida que estemos viendo. Si nosotros vamos a hacer un ordinal y un escalar, lo que vamos a utilizar es una prueba que se llama de Mann-Whitney, que esa la vamos a encontrar en analizar prueba no paramétrica, muestras independientes. Uno se clica acá, esta primera pantalla la pueden ignorar, y en campos van a poner qué es lo que quieren poner a prueba. Por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol
y el consumo de sedantes, es decir, consumo de sustancias. Y en grupos van a poner una variable que tenga sí o sí 2 grupos. No pueden ser 3, no pueden ser 4. Esta prueba compara un grupo contra otro grupo. En este caso, varones contra mujeres. Entonces, en campos de prueba vamos a ver las variables que nos interesa ver si hay diferencias significativas. Y en grupo, la variable donde vamos a ver cada grupo de personas, varones contra mujeres. Podría haber sido público contra privado, con el ejemplo anterior de tabaco. Y después acá en configuración, tenemos que hacer un par de cositas. En seleccionar prueba, ponen personalizar y seleccionan U de Mann-Whitney. El resto lo dejan como está. Y en opciones de prueba, acá es importante que pongan excluir casos según lista, porque vieron que en nuestra encuesta hay muchas personas que no responden y queda un campo vacío. Entonces, cuando hay campos nulos o vacíos, como es este caso, esta prueba no se puede realizar. Tenés que tener siempre en estas variables que todas tengan datos. Entonces, como hay datos que faltan, uno si va a opciones de prueba y excluir casos según listas, te va a borrar automáticamente cualquier caso que no tenga ningún valor. Así con esto vamos a evitar que nos dé un error. Entonces, repaso. En campos de prueba, las variables que nos interesa ver si hay diferencias. En grupo, la variable por la que vamos a buscar si hay diferencia. Y en configuración, la prueba, la U de Mann-Whitney, y en opciones de prueba, excluir casos según lista. Si ejecutamos, ahí lo voy a empezar a hacer, tarda un cachito, está procesando, ahí va. Esto es la prueba que vamos a ver. Vamos a tener 3 pruebas, una para cada variable, tabaco, alcohol y sedantes. Y esto es lo más importante, la significación. Este nivel de significación es el nivel de P. Por ejemplo, en tabaco, la significación es 0,68. Si el punto de corte es 0,5, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Recordemos, hipótesis nula es que no hay diferencias en la variable que estamos viendo. Acá, bueno, un poco ya el programa te dice cuál es la decisión que tenés que tomar. Pero como 0,68 es más grande que 0,5, uno tiene que rechazar su hipótesis y conservar la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que dice que no va a haber que no hay diferencias entre ambos. Son exactamente iguales en el consumo de tabaco, en este caso, para hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, para alcohol y para sedantes, la significación, es decir, el valor de P, es más chico que 0,05. En este caso es 0,01 y 0,04. En este caso uno puede decir que hay diferencias significativas en el consumo de alcohol y en el consumo de sedantes. Entonces, si nosotros vamos a lo que habíamos visto antes en estas tablas, por ejemplo, nosotros en el consumo de alcohol habíamos visto que este 37% de mujeres que no consumen era más grande que el 26% de hombres que no consumen. En otras palabras, hay más cantidad de hombres que sí consumen que de mujeres. Ahora que nosotros tenemos la prueba U de Mann-Whitney, que nos dice que realmente hay una diferencia, podemos estar seguros y publicarlo, por ejemplo, de que los varones consumen más alcohol que las mujeres. Ahora sí podemos afirmar lo que antes habíamos hecho un poco a ojo. Y también lo que habíamos visto a ojo respecto al tabaco. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta tablita, tabaco, y decíamos, estas diferencias en los porcentajes son suficientemente significativos para asegurar que hay una diferencia de consumos de tabaco?
Y medio que a ojo habíamos visto que no, que son valores muy parecidos. Esto que hicimos a ojo, ahora lo corroboramos con el Mann-Whitney. No hay diferencias significativas. ¿Se entiende estos pasos que hicimos? Solamente para llegar a este párrafo. Consumo de sustancia. Describimos la muestra por grupo, que esto lo hicimos con la tabla cruzada, y después nos aseguramos de que había efectivamente una diferencia significativa en el consumo. Que esto nos lo asegura que la P sea más chica que 0,05. ¿Se entiende cómo se llega a este párrafo? ¿Qué dudas tienen? Dale vuelta una vez más, por favor. Dale. Bueno, Con la versión vieja estoy como no dejo andar buscando. ahí va. Entonces, yo para hacer la prueba esta de Mann-Whitney fui a analizar pruebas no paramétricas, muestras independientes. Y acá configuro los campos y la parte de configuración. Esto de objetivo es si Dos lo muestras, hacemos un dos muestras poco... independientes sería. Muestras independientes, sí. Dos muestras independientes. Esto en ¿Son objetivo dos es como... grupos? ¿Cómo? ¿Eso de las muestras independientes es porque son dos grupos? Porque son dos grupos, sí. Bien. Básicamente muestras independientes porque son dos grupos. Cuando no son independientes es cuando vos, si nosotros, por ejemplo, en la segunda corte que estamos haciendo la investigación, si comparamos los que contestaron la primera encuesta, la del 2020, con los que contestaron el 2021, ahí ya no son muestras independientes. Ahí estamos viendo el mismo grupo en dos momentos distintos. En cambio acá estamos viendo dos grupos que que son independientes. Claro, son personas diferentes. Entonces, en campus, lo que queremos probar. ¿En dónde más habíamos visto diferencias, Mecha? Para cambiar de ejemplo. A ver. Nosotros habíamos En el visto... PHQ habíamos visto la diferencia, ¿no? Sí. Y Gabriel había encontrado una diferencia en... ¿Qué era, Gabriel? Era una sociodemográfica. Era. Yo lo que me acuerdo que la diferencia era en. A ver si me acuerdo. ¿Convive con menores de 18 años, era? No, pero no era eso. No era sociodemográfica. Era el miedo a contagiarse. Y a contagiar. Ahí está, sí. Ahí va. Exactamente. Hagamos esa. El miedo a contagiar a los seres queridos. Sí, Acá sí, tenemos perfecto. Muy cuánto bien, le está bien. preocupa contagiarse, o sea, a la persona, y cuánto le preocupa contagiar a un ser querido. Así le habíamos preguntado al personal de salud. Y lo vamos a hacer por género. Recuerdo, configuración en pruebas, excluir casos según lista para que nos descarte todas las personas que no respondieron. Y en seleccionar pruebas solo pedimos el Mann-Whitney. Cuando ejecutamos esto, vemos que ¿cuánto le preocupa contagiarse? La significación es 0,53. Como es más grande que 0,5, que es nuestro punto de corte, vamos a decir que no hay diferencias entre la preocupación de contagiarse entre varones y mujeres. Pero, en el caso de contagiar a un ser querido, nosotros tenemos que la significación es 0,01, que es más chico. En este caso, al ser más chico que el valor de P, aceptamos que hay diferencias significativas entre varones y mujeres. ¿Te acordás por casualidad cuál era el número de la pregunta de cuánto le preocupa contagiarse? ¿De las frecuencias? No, del número de preguntas. ¿Vos decís de esto de la variable? Claro, porque no las tengo. Claro, no sé si estará acá. Me tengo que fijar, no. ¿Cuánto le preocupa acá? No, pero no está por código.
No, no está por código. Después de última nos fijamos. Ah, es la 14, perdón. Me parece, ¿no? No. No, no sé cuál es. Estoy tratando de ver cuál es para poder... Claro. Eh, eh, no sé si... O si no, lo vemos después, Gabriel. Sí, sí, Total, claro. podemos practicar. Acá, entonces, recapitulando, nosotros podemos afirmar de forma concreta que hay diferencias en la preocupación de contagiar a un ser querido. Pero esto te dice que hay diferencia, pero no te dice cuál es el sentido de la diferencia. ¿Qué nos falta ver acá? ¿Cómo era la distribución de los porcentajes? Eso, por ejemplo, lo sacamos en la tabla cruzada. Si nosotros vamos a la tabla cruzada, saco tabaco y pongo cuánto le preocupa contagiarse y cuánto le preocupa contagiar a un ser querido, acá voy a ver en qué sentido hay diferencias. Por ejemplo, me quedó privado y público, perdón, me di cuenta. Bueno, sería interesante cuánto le preocupa contagiarse al sector privado y cuánto al sector público. Es un buen cruce. No lo vamos a hacer ahora, pero es un buen cruce. Saco sector público y pongo género. Ahí va. ¿Cuánto le preocupa contagiar a un ser querido? El Mann Whitney nos había dicho que había diferencias, pero no de quién. En esta tabla vamos a ver de quién es la diferencia. Por ejemplo, acá vemos claramente que hay muchas más mujeres que tienen muchísimo miedo de contagiar a un ser querido frente a los hombres. Un 60% contra un 48%. Entonces, esto que el Mann Whitney nos decía, ¿dónde quedó? Acá, que hay una diferencia, pero no nos decía de quién, lo respondemos viendo la tabla cruzada. Hay más mujeres que tienen más intensidad, mayor preocupación de contagiar a sus seres queridos que los hombres. ¿Se entiende cómo se llega a ese dato entonces? Por ejemplo, si vamos a cuánto le preocupa contagiarse, en las frecuencias prácticamente no vamos a ver muchas diferencias por género, pero acá claramente hay una diferencia. No tanto en las otras. En cuanto a la cantidad de personas que le preocupa nada, son más o menos las mismas. Un poco son más o menos las mismas. Acá mucho hay una variación y acá muchísimo hay una variación. Pero en total esta variación, como es significativa, recae el peso en las mujeres, que es donde hay mayor variación. Entonces, ese es un dato que se puede publicar. Miedo a contagiar a sus seres queridos. Es esto que está publicado acá. Perdón, Rodrigo. Sí. Gabriel, 38 y 40 eran las preguntas de preocupa contagiar. Ah, bien, bien. Ahí está, ven ahí, Mecha. Entonces, esto que publicamos acá se resuelve con el SPSS con estas dos cosas. Viendo la tabla cruzada y después viendo el Mann Whitney. Rodri, y eso de la prueba estadística que utilizaron esta, Sí. ¿por qué es esa elección? En este caso es el Mann Whitney porque tenemos que utilizar variables que son de nivel ordinal. Ah. Y si utilizamos otra prueba estadística, nos va a dar el mismo mecanismo, digamos, de significatividad y de rechazo o no de hipótesis nula. Si vos vas a lo de P, depende del tipo de variable. Es la misma. Claro. Mecha. Depende, no, le decía Constanza que depende del tipo de variable, es la prueba que te permite o no, porque esto detrás tiene un montón de fórmulas matemáticas, y si vos tenés una variable ordinal o una variable en vez de dicotómica, politómica, ahí entonces las pruebas que te permite hacer son otras, que si vos podés sacar una media, si podés mandar al cuadrado esa media, elevar al cuadrado esa media, o si no podés hacer eso, como en estos casos. Entonces, depende con qué tipo de variables trabajes, qué pruebas estadísticas podés aplicar o no.
para este tipo de variables podés aplicar esta U de Whitney Houston, como le digo yo, pero sí, lo que más Whitney. Pero para acordarme le digo de Whitney Houston, pero si no, digo, después tenés distintas variables, digo, Rodrigo antes nombró la T, creo que Marcela preguntó por la correlación, bueno, ahí son distintas pruebas en función de cómo sean tus variables, ¿no? Lo que matemáticamente te permite hacer ese tipo de variable, eso es. Bien. Sí, normalmente se van a encontrar con este tipo de variables ordinales de dos grupos, y por eso es el Mann-Whitney utilizado para estos casos. O si no, puede suceder que tengas, como en el caso del PHQ, una variable escalar. Ahí ya utilizarías una prueba T. Pero la lógica es similar. La prueba T lo hacemos acá en donde dice comparar medias. Sí. Y ponen para muestras independientes. Para este caso, porque son muestras independientes, ¿no? Sí. Pero normalmente si van a comparar grupos de diferentes personas, que es lo más habitual, ponen muestras independientes. Y aquí lo mismo, van a comparar dos grupos, pero de una variable escalar como es el PHQ. Y voy a hacer lo mismo para comparar por género, porque antes habíamos visto el PHQ que podía haber o no diferencias por género, pero ahora vamos a definir si realmente hay diferencias o no. Entonces, en variables de prueba pongo el PHQ. Sí. En variable de agrupación pongo género, pero tengo que definir qué es cada grupo. En nuestra base, 0 es mujer y 1 es varón. Entonces, grupo 1, mujeres. Grupo 2, varones. Pongo continuar. Y acá es importante siempre excluir los casos perdidos o que no tiene datos, entonces lo excluimos según la lista. Continuar. Una vez que tenemos configurado eso, vamos a aceptar. Y aquí nos da una tabla que es larga, pero nos vamos a centrar solo en dos valores. A ver. Nos vamos a centrar en este valor y en este valor. Esto es el valor de la prueba T, entonces uno dice, bueno, prueba T de 2,6, pero lo importante siempre es la significación, P. ¿Cuánto es P en este caso? ¿Mayor o menor a 0,05? Díganmelo ustedes. ¿Ese valor es mayor o menor a 0,05? Mayor. ¿Cómo? Mayor. ¿Mayor? ¿0,009? Bueno, menor. Claro, este valor es menor a 0,05. 0,5 iría por acá. Ah, está bien, está bien. Entonces, en este caso, la P es menor a 0,05. Por lo tanto, hay una diferencia en el PHQ. Tenemos también una diferencia en el PHQ. ¿De cuánto es la diferencia? Porque acá nosotros vemos que hay una diferencia, pero no de quién. Eso lo vemos acá, en la estadística de grupo. La prueba T son dos tablas, estadística de grupo y la prueba T en sí. Vieron que acá la media de las mujeres es 7 y en varones es 5. Y la desviación estándar en ambos es similar, 5. Pero acá es donde vemos que las mujeres tienen mayor sufrimiento mental que los varones. Porque las mujeres puntúan 7 de media y los varones de 5. Y estadísticamente hay una diferencia que permite corroborar que esto es diferente. Que realmente las mujeres tienen más síntomas de depresión que los varones. Y después uno como investigador justificará por qué. Por ejemplo, porque tienen más carga laboral y en la casa. Tienen una doble carga que el varón no tiene, por ejemplo. O como dijo Gabriel en la muestra, porque a las mujeres les preocupa más contagiar a sus seres queridos. Entonces, eso en medio de la pandemia puede llevarlas a hacer que tengan más síntomas de depresión.
Exactamente. Entonces, uno acá no ve la causa. Uno puede sugerir hipótesis. Por ejemplo, tienen más preocupación de contagiar. Por ejemplo, tienen más carga, más sobrecarga laboral. Por ejemplo, tanto. Ahí es la habilidad del investigador para sugerir qué puede estar influyendo acá. Lo que vemos que hay acá una diferencia significativa, nada más. ¿Por qué se encarga el investigador de justificarlo desde su marco teórico también? Entonces, recapitulando, si uno quiere ver diferencias, tenemos dos pruebas. Para variables ordinales, el Mann-Whitney. Para variables escalares, la prueba T. ¿Cómo llegamos al Mann-Whitney? Desde analizar, no paramétrico, independiente. Para la escalar es analizar, comparar medias, muestras independientes. La interpretación de las mismas siempre va a ser la misma, porque siempre es en función de la significación, si hay diferencias o no, del valor de P. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes? En el caso del Mann-Whitney es fácil, porque es una tabla sencilla. ¿Ven este valor o ven este valor? En el caso de la prueba T, que es una tabla más grande, con más información, se van a centrar en este valor. Y si tienen que reportar, dicen la prueba T de 2,26 con una P menor a 0,05. ¿Se entiende cómo justificar entonces estas diferencias de grupos? Bueno, yo creo que deberíamos cortar acá y nos seguir viendo en otro tema. Por ahí queríamos ver correlación, pero sería fácil otra hora más de Vale, estudio. Entonces, de última, hacemos otra jornada en otro momento. Sí, me parece que con toda la información de hoy, ya estamos. Sí. Pero sí creo que hoy fue como poder dar este pasito en ver cómo estas dos herramientas, por lo menos eso me quedo yo hoy, cómo trabajan juntas la tabla cruzada y dónde ver la significancia, ¿no? Exactamente. Lo que hemos visto en la clase anterior era trabajar con toda la muestra como un todo. Y hoy hacer grupos dentro de esa muestra.